Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alan de Jesús Mosco Ramírez. En este momento me encuentro entregando la tarea de la unidad número 3 de la materia Estadística Inferencial 2 con el docente Juan Morales. Estudio en el Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Tijuana, la carrera de Ingeniería en Logística. Vamos a ver el tema 12.2, ANOVA de un factor. Comenzamos con las definiciones. Las definiciones dice: los métodos del análisis de varianza ANOVA, entre paréntesis, requieren de la distribución F o de distribución Fisher. La distribución F tiene las siguientes propiedades. Número 1. La distribución F no es simétrica. Aquí tenemos el ejemplo. Y la segunda es: los valores de F no pueden ser negativos. ¿Qué quiere decir? Que comienza desde el 0, no tenemos números negativos y no es simétrica la distribución. El método del análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba las hipótesis. La hipótesis nula, que viene siendo la que plantea aquí. ¿Qué dice? Aquí dice que 3 o más medias poblacionales son iguales. Por lo tanto, tenemos la hipótesis alterna que dice que las 3 medias poblacionales no son iguales. Como dice aquí, un valor p pequeño, como si fuera 0.05 o menos, recordando que tenemos el valor de significancia de 0.05 cuando el problema no nos define el nivel de significancia. Dice: conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor de P grande, como uno mayor de 0.05, no rechazamos la hipótesis nula de la igualdad de las medias. En este caso tenemos dos ejemplos: un estadístico de prueba Fisher pequeño, valor de P grande. Este es el estadístico de prueba. Aquí no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, ya que tenemos el valor de P grande. Pero en este caso es diferente: el estadístico de prueba F grande y un valor de P pequeño. En este caso tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y por lo tanto aceptamos la hipótesis alterna que tenemos aquí, que plantea que las medias poblacionales no son iguales. Otra definición es el análisis de varianza ANOVA. Nos dice que es un método de prueba de igualdad de 3 o más medias poblacionales por medio del análisis de las varianzas muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Tenemos requisitos para realizar el análisis de varianza, los cuales son los siguientes. Número 1. Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. Número 2. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. Número 3. Las muestras son aleatorias, simples de datos cuantitativos. Número 4. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. Como número 5. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Y vamos con el primer ejemplo que tenemos aquí. El ejemplo se llama mediciones de desaceleración del pecho en G, en pruebas de choque de automóviles. Las fuerzas G es una medida intuitiva de aceleración basada en la aceleración que produciría la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales. Las condiciones son sin atmósfera u otro rozamiento. Una aceleración de 1g es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. Tenemos algunos ejemplos de fuerza G.
una palmada en la espalda, 4,1 G. Otro ejemplo, desplomarse en una silla, 10,1 G. Otro ejemplo, bajar un escalón, 8,1 G. Ahora lo siguiente es analizar lo que el ejemplo nos pide. Dice, ejemplo de mediciones de desaceleración del pecho en G, en pruebas de choque de automóviles. Utiliza las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de las poblaciones con medias iguales. En esta tablita nos da 10 resultados diferentes de 10 pruebas que se hicieron de automóviles y se divide en tres tipos: en compacto, mediano y grande. Tenemos en el primer auto compacto 44, en el mediano 41, en el primer auto grande 32, así sucesivamente. Así que vamos a Minitab para pasar estos datos. Y bueno, aquí ya tenemos los datos separados por columna. C1 tenemos los datos de los autos compactos, C2 autos medianos y C3 autos grandes. Ahora lo que resta es lo siguiente. Vamos a Stat, ANOVA, y vamos a hacer un test de varianzas diferentes o iguales. Dice test for equal variances. Le damos aquí. Por defecto viene response data R1 in column for all factor labels. Le vamos a cambiar aquí a response data R in separate column for each factor label. Y en esta ocasión, pues como ya lo hice, se ponen las tres columnas: autos compactos, medianos y grandes. Pero ya se encuentran aquí porque ya está hecho. Ahora lo que sigue es darle dejamos el 95% de nivel de confianza, damos en OK y nos da esta gráfica, En esta gráfica nos da las varianzas de los autos compactos, autos medianos y la varianza de los autos grandes. Tiene una comparación múltiple, p-value de comparación múltiple de 0.97, y también hay un test de Leibniz con un p-value de 0.80. ¿Qué quiere decir eso? Muy bien, con nuestro p-value de 0.97 y el Leibniz test, el p-value de 0.80 siendo mayor a 0.05, no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que plantea que las varianzas son iguales, ni podemos concluir que son diferentes. Por lo tanto, tenemos que realizar el análisis de varianza. Ok, ahora lo que tenemos que hacer es, vamos a Stat, ANOVA, y vamos a la opción donde dice One Way. Aquí vamos a ponerle que estén columnas separadas, y aquí en respuestas vamos a poner autos compactos, autos medianos y autos grandes. En opciones vamos a conservar el 95% de nivel de significancia. Aquí elegimos Turkey Fisher Donut y los resultados vamos a elegir las tres opciones que tenemos ahí. Damos OK. Gráficas, aquí vamos a elegir 3 in 1. Resultados, vamos a elegir, bueno, sí, tal cual. Y storage,
No vamos a mover nada. Lo siguiente es que nos va a lanzar el resultado en el pergamino junto con sus respectivas gráficas, que nos dice que los datos siguen una distribución normal. Aquí la gráfica residual y también el histograma, en donde si dibujamos la campana de Gauss, pues se forma la forma de distribución normal. Aquí tenemos otro en donde dice que los autos compactos, los autos medianos y los autos grandes. La población de desviación estándar usada para calcular los intervalos. Esta media es de 44.7, 42.1 y 39 para los autos grandes. Aquí con la de Danet nos dan dos comparaciones. Uno que dice autos medianos comparando con autos compactos y autos grandes comparando con autos compactos de igual manera. Aquí dice, si un intervalo no contiene 0, la media correspondiente es diferente significativamente del control de la media. Aquí tenemos otra, esta es la de Fisher, en donde dice autos medianos comparando con autos compactos, con un nivel de significancia de el 0.05 o el intervalo de confianza del 95%. Aquí nos dice los intervalos, menos 6.69 a 1.49. Autos grande, autos compactos. Nos dice que los intervalos es de menos 9.79 a menos 1.60. Y los autos grande, autos medianos, menos 7.19 a 0.99. Vamos a ver qué más. La de Turkey. Aquí nos dice que la diferencia de las medias. Aquí tenemos un menos 2.6, en donde está el punto medio, con un mínimo de menos 7.5 y un máximo de 2.35. Para los autos grandes compactos nos marca el punto en menos 5.7, con un intervalo de menos 10 a menos 0.79. Y autos grandes, autos medianos, nos marca el punto medio en menos 3.1, con un intervalo de menos 8.05 a 1.85. Aquí nos dice también, si un intervalo no contiene 0, la media correspondiente, o sea, esta media es significativamente diferente. Ahora vamos a revisar qué es lo que nos pone aquí en el pergamino. One Way ANOVA, autos compactos, autos medianos y autos grandes. Aquí el método dice hipótesis nula, all means are equal. ¿Cuál es nuestra hipótesis nula aquí entonces? La hipótesis nula nos dice que todas las medias son iguales. Alternative hypothesis. Aquí nos dice que la hipótesis alternativa dice que al menos una media es diferente. Un nivel de significancia alfa de 0.05. Y bueno, vamos a la información
que nos da. Factor, tenemos 3 niveles, los valores son autos compactos, medianos y grandes. El análisis de la varianza, pues aquí dice el recurso, el valor F o valor Fisher 4.09 y el p-value de 0.028. Aquí tenemos que nuestro alfa es de 0.05 y nuestro p-value salió menor, 0.028. Con eso tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que todas las medias son iguales y aceptamos la hipótesis alternativa. ¿Qué dice la hipótesis alternativa? Dice que al menos una media es diferente. El resumen del modelo. Tenemos la desviación estándar, tenemos la R cuadrada ajustada y la R cuadrada predicha. 17.59% de R cuadrada ajustada. Tenemos también, bueno, aquí vemos la desviación estándar de la población, 4.45. Nos dice que las muestras son 10. La media de las muestras nos dice que 44.70 para autos compactos, 42.10 para autos medianos y 39 para autos grandes, con una desviación estándar de 4.4, 4.36 y 4.62 respectivamente, y con un intervalo de confianza del 95%. El intervalo de confianza de los autos compactos es de 41.81 a 47.59, autos medianos de 39.21 a 44.99 y autos grandes de 36.11 a 41.89. Como nos recuerda el profesor, nos dice que si tenemos una muestra de 100 autos, 95 autos estarían dentro de este intervalo. Ahora, bueno, aquí ya tenemos la desviación estándar de la población. Turkey Pairwise. Bueno, aquí nos da los datos. El método de Turkey. Aquí nos pone el grupo. ¿Qué más? Bueno, por ejemplo el de Fisher. Aquí en el de Fisher nos muestra, vamos con el de Turkey primero, nos muestra estos datos en el test de diferencia de las medias, en donde tenemos aquí un p-value de 0.40, 0.02 y 0.2. Tomando en cuenta que tenemos como alfa el 0.05, esta comparación de autos grandes y autos compactos es menor a 0.05. Entonces, ¿qué dice? Bueno, aquí ya lo tenemos. Pues prácticamente nos dice que si 0.02 es menor a 0.05, tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que las medias son iguales y aceptamos la hipótesis alterna. Recordemos que la hipótesis alterna nos dice que al menos una media de las tres es diferente. Por otro lado, también nos comenta en el intervalo de confianza. Por ejemplo, aquí tenemos menos 7.55 a 2.05. Aquí pasa por el 0. Aquí, por ejemplo, menos 8.03 a 8.83. De igual manera pasa por el 0, pero aquí sucede algo, que tenemos el mínimo y el máximo que son negativos. Con esto tenemos evidencia suficiente
en base al intervalo para determinar de que las medias son significativamente diferentes, ya que no pasan por un 0. Por ello, pues no tienen la igualdad, ya que no pasan por el número 0. Vamos a regresar acá para ver qué más podemos ver. Bueno, aquí tenemos el de Fisher. De igual manera, aquí es mayor a 0.05 y aquí 0.05, pero en este caso tampoco es mayor a 0.05. De igual manera, pues tenemos nuestro intervalo de confianza que no pasa del 0. Volvemos a lo mismo. Tenemos evidencia suficiente en base al intervalo para determinar que las medias son significativamente diferentes. Y con nuestro p-value tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. La hipótesis nula que dice que las medias son iguales, y con ello aceptamos la hipótesis alternativa que nos dicta de que al menos una de las medias es diferente. Bueno, aquí tenemos de Donnet también. Y bueno, habiendo analizado esto, como habíamos puesto aquí, podemos determinar que la población del auto compacto y la población del auto grande son diferentes. Auto compacto y auto grande. Aquí tenemos la diferencia. Así que bueno, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Muy bien, tenemos el siguiente ejercicio. Dice: ejercicio de lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida H y C por las siglas de Head Injury Condition, que presentan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma medida. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Bueno, vamos a ver nuestro minitab. Lo que vamos a hacer es vamos a ir a Stat, ANOVA y Test for Equal Variances. Aquí vamos a ponerle Response Data are in separate column for each factor level. En Responses vamos a ponerle las tres: compacto, mediano y grande. Y nos dice que un nivel de significancia de 0.05. Así que vamos a ponerle 95 en nivel de confianza. Le damos OK. Y nos da el siguiente resultado. Nos dice que la varianza del compacto tiene un intervalo de 64.64 a 127.75. Mediano de 92 a 0.55, 92.55 a 149.15. Y el grande de 109.84 a 365.24. Intervalo de comparación. Aquí tenemos también comparación múltiple. El p-value nos da de 0.120 y el test de Levins es de 0.173. Bueno, como tenemos el 0.05 de nivel de significancia y aquí nuestro p-value es de 0.120, pues no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Recordemos que la hipótesis nula nos plantea que las varianzas son iguales, las medianas son iguales, por lo tanto podemos realizar el análisis de varianza. Así
Aquí vamos con el análisis de varianza. Bueno, aquí tenemos la respuesta y vamos con el análisis. Lo que vamos a hacer es vamos a Stat, ANOVA y en donde dice One Way. Aquí ponemos que nos separen los datos por columna y elegimos los tres: compacto, mediano y grande. En opciones vamos a trabajar con el 95% de nivel de significancia, nivel de confianza, perdón, significancia de 5. Aquí en las gráficas vamos a ponerle 3 in 1. Resultados vamos a poner esto, storage. Aquí vamos a elegir Turkey Fisher Donut y vamos a ponerle los tres aquí. Vamos a dar ok. Y aquí nos da nuestras gráficas, nuestra gráfica de probabilidad de puntos. Aquí tenemos también un histograma que podemos observar. Tenemos las medias, el compacto, mediano y grande. La media de 385.8, 390 y este se eleva a 431.5. La media 385.8 y mediano 390.6. Es más baja la media de grande. Pues aquí tenemos el Donut, la comparación de mediano compacto y de grande compacto. Menos 177 y 85 y menos 172 y 90 son muy similares. Aquí la diferencia de medias, mediano a compacto, es un estimado de menos 40.9, un intervalo de menos 156 a 74.69. El grande a compacto es de menos 45.7, con un intervalo de menos 161.29 y un máximo de 69.89. Y de grande a mediano, menos 4 el estimado, con un intervalo de menos 120.39 a 110.79. Y el de Turkey, con un nivel de significancia del 95%, nivel de confianza, perdón, del 95%, un estimado menos 40.9. Los intervalos de grande a compacto y grande a mediano. Aquí tenemos una nota que dice: si un intervalo no contiene 0, es significativamente diferente a esa media. Pero aquí todos contienen 0, entonces no son significativamente diferentes. Y aquí podemos revisar los datos que nos comparte el Minitab, en donde dice el método, la hipótesis nula, que dice que todas las medias son iguales, la hipótesis alternativa, que al menos una media es diferente, el nivel de significancia de 0.05, nuestro alfa de 0.05, factor, niveles, valores. Tenemos nuestro recurso, el error, el valor F y nuestro p-value.
Una de las más importantes, pues nuestro p-value. Aquí dice que es 0.067. Recordamos que tenemos un alfa de 0.05, así que viene siendo mayor nuestro p-value a 0.05 y con eso no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Hipótesis nula que nos dicta que al menos, que todas las medias son iguales, y pues podemos aceptar la hipótesis alternativa. No aceptamos la hipótesis alternativa y aceptamos la hipótesis nula de que todas las medias son iguales. Ahora pues tenemos más datos, como por ejemplo pues el resumen del modelo, una desviación estándar de 125.97 poblacional, una R cuadrada ajustada y una R cuadrada predicha. Las medias, tenemos 10 muestras. Nuestras medias es de 431.5, 390.6 y 385.8, siendo esta la menor. La desviación estándar de 79.5, 102.8 y 175.3. Nuestro intervalo de confianza de 95%, 349.8 a 513.2, 308.9 a 472.7 y 304.1 a 467.5. Con estos intervalos de confianza podríamos responder la pregunta de que si los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros, pues en este caso así es. Los automóviles grandes son más seguros, basándonos en estos datos. Y pues aquí tenemos el de Tukey. Pues tenemos aquí los intervalos de confianza. Vemos que tenemos negativo y positivo, negativo y positivo, negativo y positivo. Los tres pasan el 0 y por esta parte .75, .69 y .99 pues son mayores a .05. Basándonos en esto, no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que las medias son iguales. Y bueno, con esto podemos determinar entonces que las poblaciones de los autos no son diferentes. Ahí está. Así que vamos con el siguiente ejercicio. Muy bien, comenzamos con el siguiente tema. Dice ANOVA de dos factores. Definiciones. Existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. El objetivo es, con datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor del renglón y un efecto del factor de columna. Hay requisitos que son los siguientes. Para cada celda, los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. Número 2. Las poblaciones tienen la misma varianza. La desviación estándar al cuadrado. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento se aplica a muestras que no son independientes. 5. Los valores muestrales se categorizan en dos factores. Y 6. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado.
Bueno, vamos a comenzar con el ejemplo que dice: utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo automóvil, extranjero o nacional, y un efecto del factor columna del tamaño del automóvil, compacto, mediano o grande. Utilice un nivel de significancia de 0.05. Así que aquí tenemos los datos: el compacto, mediano, grande, tamaño del automóvil y el tipo del automóvil, extranjero o nacional. Así que vamos a abrir nuestro Minitab para hacer este análisis. Muy bien, aquí ya tenemos nuestro archivo de Minitab, en donde en la columna 1 se pone la desaceleración del pecho en G. Columna 2, tipo de automóvil. Columna 3, tamaño del automóvil. Aquí tenemos los tipos de automóvil, que son extranjeros y son nacional. Aquí tenemos los datos de la desaceleración en G. Y el otro factor es el tamaño del automóvil. Lo que podemos hacer ahorita es hacer un análisis de medias. Vamos a Stat, ANOVA y análisis de medias. Aquí en Response vamos a ponerle desaceleración del pecho, distribución de los datos normal, factor 1, tipo de automóvil, factor 2, tamaño del automóvil. Dice que manejemos un nivel de significancia del 0.05 y le damos OK. Aquí nos muestra una tabla en donde nos da, ahí está, los efectos de interacción. Dice que el value es de 0.55, el compacto en el grande 0.07, en el mediano 1.27. Ahora en el compacto nacional 0.05, 0.72 y menos 1.27. Aquí nos muestra que las varianzas no las tenemos alejadas ni tampoco fuera de los límites de control que nos da el resultado. Aquí nos dice los principales efectos del tipo de automóvil, en donde tenemos dos puntos en rojo. Este que dice extranjero extranjero 44.11 y el nacional de 39, siendo que el límite inferior lo tenemos de 39.16, este está en 39 y el máximo en 43.94, este es de 44.11. También tenemos aquí los principales efectos del tamaño del automóvil. Tenemos el compacto, el grande y el mediano. En este caso ninguno de los tres se sale de control. Sin embargo, aquí en tipo de automóvil sí se logra ver visualmente que salen fuera de control. Entonces sí hay una diferencia significativa, pero vamos a seguir. Lo que podemos hacer ahora es, vamos a Minitab, Stat, ANOVA, y ahora lo que vamos a hacer es ir a Balanced ANOVA. Aquí vamos a poner desaceleración en pecho en G. El modelo, primero escogemos tipo de automóvil y tamaño del automóvil. Después tipo de automóvil por tamaño de automóvil. Tenemos las gráficas, 4-in-1, resultados y storage. Le damos OK y nos lanza
estas gráficas de residuales, en donde podemos ver que la distribución, la probabilidad es normal. Aquí tenemos los diferentes puntos de los residuales. Vemos cómo se separan del cero. Aquí podemos ver un histograma en donde si hiciéramos la campana de Gauss podríamos ver que los datos son normales, distribución normal. Y aquí los residuales recordando que es la cantidad que se alejan los puntos de la línea de regresión establecida por los datos de los factores. ¿Qué más podemos hacer? Ok, vamos a ver al pergamino. Y por ejemplo aquí dice factor niveles 2 y el factor de tamaño del automóvil tiene 3. El factor de el automóvil es tipo de automóvil extranjero y nacional. El factor de tamaño del automóvil son 3, compacto, grande y mediano. En este caso también tenemos nuestro valor de P. Ahorita vamos a ver lo del tipo de automóvil. Tenemos que nuestro valor de P es menor a 0.05. En este caso es 0.38. En este caso tenemos nuestra hipótesis nula que plantea que la igualdad de la medida de los automóviles extranjeros es igual a la media de los automóviles nacionales. Y tenemos nuestra hipótesis alternativa que nos dice que la media de los automóviles extranjeros es diferente a la media de los automóviles nacionales. En este caso nuestro nivel de P es menor a 0.05. Tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que plantea que la media de los automóviles extranjeros es igual a la media de los automóviles nacionales. Y se acepta la hipótesis alterna que plantea que hay diferencia entre la media de los autos extranjeros y nacionales. Vamos a revisar el siguiente, que es el tamaño del automóvil. En este caso es 0.06. En este caso tenemos nuestra hipótesis nula que plantea la igualdad de las tres medias. Aquí tenemos nosotros las tres medias y aquí estamos consultando el tamaño del automóvil. Tenemos las medias de compacto, mediano y grande. También tenemos una hipótesis alterna y dice que al menos una de las medias no es igual a las otras dos medias. Entonces aquí 0.06 es mayor que 0.07, por lo tanto no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que las medias son iguales, ni tampoco podemos aceptar la hipótesis alterna de que dice que al menos una de las medias no es igual a las otras dos medias. Esto quiere decir que no existe una diferencia significativa. Y ahora revisando el tamaño del automóvil, nuestra hipótesis nula en este caso plantea la igualdad de la interacción de tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Y dice que vamos a tener las medias iguales en esta interacción. La hipótesis alterna plantea que existe una desigualdad de la interacción tipo de automóvil y el tamaño de automóvil. Este caso es mucho mayor a 0.05, es 0.71. Por lo tanto no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que las medias son iguales, ni tampoco podemos aceptar la hipótesis alterna de que las medias son diferentes. Otra herramienta que nos conviene utilizar, que nos recomienda el profesor, es Stat, ANOVA. Vamos a Interval Plot. En este caso vamos a poner with groups. Aquí en variables gráfica vamos a poner desaceleración en P8G. Y aquí las variables vamos a elegir tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Ahora le damos en OK.
tenemos la siguiente gráfica, en donde nos dice que la media de los autos compactos extranjeros es de 47. La media del auto grande extranjero es de 39.66. La media del automóvil mediano extranjero es de 45.67. Mientras que en los carros nacionales el compacto es de 43, perdón. El grande es de 36 y el automóvil mediano es de 38. Otra herramienta que podemos utilizar es MainFXplot. Es en Stat ANOVA MainFXplot. En respuesta vamos a poner desaceleración del pecho en los factores tipo automóvil y tamaño del automóvil. Y nos lanza una gráfica bastante útil, ya que en esta gráfica podemos ver que existe una diferencia entre la media del automóvil extranjero y la media del automóvil nacional. Disminuye la desaceleración en el nacional, mientras que aquí en el compacto tenemos una media de 45, en el grande una media de 37 y en el mediano una media de 41. Aquí la gran diferencia la tenemos entre la media del compacto y la media del grande. ¿Qué nos dice esta gráfica? Entonces podemos concluir en que los autos nacionales y autos grandes tienen el menor impacto en la desaceleración del pecho. Otra herramienta podemos utilizar el Interaction Plot. Vamos a ANOVA Interaction Plot. Aquí está. Respuesta: desaceleración del pecho en G, tipo de automóvil y tamaño de automóvil en factores. Y nos lanza el siguiente resultado, en donde podemos ver que la línea color azul es autos extranjeros, la roja punteada son nacionales. Aquí nos dice que la media de los autos nacionales compactos es de 43, mientras que la de los extranjeros es de 47. La media de los autos nacionales grandes es de 36, mientras que de los autos extranjeros es de 39.66. Y en los autos nacionales medianos la media es de 38. Mientras que la media de los autos extranjeros medianos es de 45.66. Con esto, al ver las líneas que no son paralelas, podemos observar que no hay una interacción entre los automóviles extranjeros y nacionales. Y al no haber interacción, podemos determinar que un factor no influye sobre otro factor. Así que vamos con el siguiente. Muy bien, tenemos este ejercicio que dice lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes a prueba de choque. Se utilizan las unidades de medidas H y C por las siglas de Head Injury Condition, que presentan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo automóvil, extranjero nacional, y un efecto del factor columna del tamaño automóvil, compacto, mediano, grande. Utiliza una significancia del 0.05. Aquí tenemos nuestros datos, los datos del compacto: 290, 544 y 501 para el extranjero.
para el compacto nacional 406, 371 y 376 para el nacional. Medianos 245, 502 y 343 para el extranjero, y para el nacional 474, 368 y 349. Para el grande tenemos 342, 698 y 332 para el extranjero, y los grandes nacionales 216, 335 y 169. Así que vamos a abrir nuestro archivo de Minitab para realizar este análisis. Ya que tenemos aquí nuestros datos, vamos a hacer el análisis de medias. Va a ser en Stat, ANOVA y análisis de medias. Aquí vamos a poner, bueno, aquí cabe aclarar que en la columna 1 pues me equivoqué y le puse desaceleración del pecho como venía en el primer ejemplo, pero estamos hablando de daño en la cabeza. Entonces response 1, vamos a poner el daño en la cabeza, tipo de automóvil factor 1, factor 2 el tamaño. Le vamos a dar OK y nos lanza esta gráfica en donde la interacción es que tiene un menos 13.16, 65.16, para el extranjero mediano menos 52, para el compacto nacional 13.16, para el nacional grande menos 65.16, y por último el nacional mediano con un value de 52. Como podemos ver aquí, ninguno de los resultados se sale de control. Aquí tenemos nuestro alfa de 0.05, y ahora las medias entre extranjeros y nacionales, pues en esta ocasión no se sale de los límites de control como lo fue en el caso del ejemplo. Y para las medias del compacto tenemos el 414.66, para los grandes de 348 y para los medianos 388.5. Vamos a utilizar otra herramienta, esta vez va a ser en Stat, ANOVA y Balance ANOVA. Aquí vamos a poner lo que es el daño, modelo vamos a poner tipo automóvil, tamaño de automóvil, y después tipo de automóvil por tamaño del automóvil. Aquí vamos a gráficas y vamos a ponerle 4-in-1. Damos OK y nos lanza las siguientes gráficas en donde nos dice que los datos sí siguen una distribución normal, distribución de probabilidad normal. Aquí tenemos nosotros los residuales. Recordemos que los residuales es la cantidad que se alejan los puntos de la línea de regresión establecida por los datos de los factores. En este caso tenemos también un histograma de la frecuencia, y bueno, aquí tenemos también otros residuales. Podemos consultar otra, pues el pergamino, en donde aquí nos da los resultados de los factores, los niveles. Tenemos el tipo de automóvil, extranjero y nacional, y tamaño de automóvil, que son compacto, grande y mediano, 2 y 3 niveles respectivamente. Y aquí tenemos nuestro recurso en donde nos dice el p-value. Aquí nos da sobre el tipo de automóvil un p-value de 0.159. Recordemos que tenemos como nuestro alfa 0.05. Tamaño del automóvil es de 0.65 y tamaño del automóvil en relación al tamaño del automóvil es de 0.28. Aquí
tenemos nuestra R cuadrada ajustada de 5.30%. Y bueno, aquí tenemos ya los resultados en nuestra presentación, en donde tenemos nuestra hipótesis nula que plantea la igualdad de la medida de los automóviles extranjeros es igual a la media de los automóviles nacionales. Nuestra hipótesis alternativa, la media de los automóviles extranjeros es diferente a la media de los automóviles nacionales. En este caso tenemos un nivel de significancia del 0.05 y el valor de P es mayor, nos da 0.15. Con eso no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que plantea que la media de los automóviles es igual a la media de los automóviles nacionales. Tampoco podemos aceptar la hipótesis alterna que plantea que hay diferencia entre la media de los autos extranjeros y nacionales. Ahora vamos con el valor de P del tamaño del automóvil, que es muy alto, 0.65. Recordemos que tenemos nuestro valor de significancia de 0.05. Entonces con esto no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. ¿Qué nos plantea la hipótesis nula? La igualdad de las tres medias, compacto, mediano y grande, en este caso, que son los tamaños del automóvil. Y tenemos una hipótesis alterna de que al menos una de las medias no es igual a las otras dos medias. Así que no podemos tampoco aceptar la hipótesis alterna de que las medias son diferentes. Y por último, en relación al tipo de automóvil, tamaño de automóvil, tenemos la hipótesis nula que plantea igualdad de interacción del tipo de automóvil y tamaño de automóvil, que tendríamos medias iguales. Y la hipótesis alterna plantea que existe una desigualdad de la interacción del tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Aquí tenemos que es mayor nuestro nivel de P, 0.28, a nivel de significancia 0.05. Con ello no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que las medias son iguales, ni tampoco podemos aceptar la hipótesis alterna de que las medias son diferentes. Ahora vamos a recurrir a otra herramienta que nos recomienda el profesor. En esta ocasión vamos a Stat, ANOVA, y vamos a ir a donde dice Interval Plot with Groups. Aquí elegimos en este caso es el daño en la cabeza, tipo de automóvil y tamaño de automóvil en las categorías variables. Damos OK y nos lanza la siguiente gráfica, en donde nos dice que la medida del automóvil extranjero compacto es de 445. La media del automóvil grande extranjero es de 457. La media del automóvil mediano es de 380. Mientras que en los autos nacionales el compacto es de 384.33. Mientras que el auto grande nacional su media es de 240. Y el auto nacional mediano es de 397. En este caso pues la menor media viene siendo la nacional de un auto grande. Otra herramienta que podemos utilizar es la de Main Effects Plot. Esa es yendo Stat, ANOVA, Main Effects Plot. Aquí elegimos el daño en la cabeza, los factores tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Damos OK. Y aquí nos dice que existe una gran diferencia entre la media de los extranjeros versus la media de los nacionales, así como el tamaño del automóvil, en donde la media de los compactos es de 414.66, la media de los grandes es de 348.66 y la de los medianos es de 388.5.
Con esto podríamos concluir que los autos nacionales y los autos grandes tienen menor daño por impactos en la cabeza. Ahora también podemos ir a Stat, ANOVA, Interaction Plot. En este caso, daño en la cabeza, factores, tamaño del automóvil y tipo de automóvil. Le damos OK y nos da el siguiente. Stat, ANOVA, Interaction Plot. OK. Tipo de automóvil, tamaño de automóvil. En este caso vemos que las líneas, pues entre las líneas hay interacción entre automóviles extranjeros y nacionales. Al haber interacción podemos determinar que un factor influye sobre otro factor. Entonces, también nos recomienda el profesor aplicar los datos pues al revés. Entonces también podremos ver en vez de poner primero el tipo de automóvil, el tamaño y luego el tipo, y nos lanza el siguiente resultado, en donde también se cruzan las líneas, y esto significa que sí existe una interacción entre los daños causados en la cabeza en los automóviles extranjeros y nacionales. Y bueno, esto sería todo de mi parte sobre lo de la unidad. Vamos a darle seguimiento a lo que es el proyecto de herramientas aplicadas al campo laboral. ¿Qué tal? Pues mi nombre es Alan de Jesús Mosco Ramírez, mi número de control es el 1621-1117. Estudio la carrera de Ingeniería en Logística en el Tecnológico Nacional de México, Campus Tijuana. En este momento estoy cursando la materia Estadística Inferencial 2 con el docente, el maestro Juan Morales. Entonces, dándole seguimiento al proyecto llamado Herramientas aplicadas al campo laboral, pues doy una introducción, un planteamiento de lo que se va a tratar mi proyecto a lo largo del semestre. En esta ocasión, pues dice: actualmente trabajo para una empresa de producto médico. Se dedica a esta empresa a realizar paquetes para perfusión. La perfusión es la introducción lenta y continuada de una sustancia medicamentosa o de sangre en un organismo u órgano por vía intravenosa o subcutánea. Estos paquetes se realizan a demanda del cliente y también se elaboran de acuerdo a la necesidad del cliente mismo. Ellos son los que, acorde a las especificaciones de sus requerimientos, pues es como se produce este producto. Y bueno, yo me encuentro trabajando en el área de ingeniería. Mi trabajo es colaborar con ingeniería de manufactura, también con los ingenieros de calidad, el departamento de IT, con producción, y juntos solucionamos los problemas que vayan surgiendo pues a lo largo del turno. Entonces, pues estas serían las herramientas aprendidas en la unidad número 1, herramientas aplicadas al campo laboral. Bueno, lo que yo pude aplicar viene siendo lo siguiente. Durante un ensamble, el ensamble de una orden, la líder de la línea de producción sugirió realizar un cambio en el balance del ensamblado. Realizamos una toma de tiempos antes y después del cambio sugerido realizado. Con un nivel de significancia del 0.05, vamos a someter a prueba la afirmación de que el nuevo acomodo del ensamble se realiza en un tiempo menor que el anterior. Y aquí tenemos nosotros una tabla. El tiempo en la estación en la que se hizo el nuevo acomodo es de 51 segundos. El anterior era de 62 segundos
Pues el tiempo total de una orden de 11.551 y 9.863. Ahora vamos a abrir este ejercicio que tenemos aquí de Minitab. Muy bien, pues ya tenemos abierto nuestro ejercicio de Minitab, en donde pues tenemos los datos como los teníamos en la tabla, con el tiempo de nuevo acomodo y el anterior, etcétera. Lo que queremos saber es si es cierto que el nuevo acomodo de ensamble se realiza en un tiempo menor que el anterior. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a Minitab, en donde dice Stat, Basic Statistics. Ahora en donde dice To Proportion. Y aquí elegimos en donde dice Summaries Data. Número de eventos son 51. Aquí 11.551. El de la estación 62 y bajo 9.863. Nos vamos a donde dice opciones. Y aquí en la diferencia vamos a ver si este es menor al anterior. Entonces colocamos de esta manera. Y aquí le vamos a poner Use the Default Estimate of the Proportion. Le damos OK. Y nos lanza el siguiente resultado. Muestra 1, 51, 62. Son los segundos. Nos pone aquí el p-value, .030. Entonces, el p-value de .030 es menor a .05. Con eso tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Por tanto, podemos concluir que la proporción del tiempo en el nuevo acomodo sí es menor que la del acomodo que tenía anteriormente. Otro ejercicio que puedo aplicar es el siguiente. Realizamos una encuesta a todos los trabajadores del área donde trabajo. Se les preguntó si estarían de acuerdo en recorrer el horario de entrada 15 minutos después y asimismo salir 15 minutos después. Los resultados fueron los siguientes. De las 506 mujeres encuestadas, 357 estuvieron de acuerdo con recorrer el horario. De 488 hombres encuestados, 402 estuvieron de acuerdo con recorrer el horario. Debemos utilizar un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que el porcentaje de mujeres que están de acuerdo difiere, o sea, no es igual, al porcentaje de hombres que están de acuerdo. Y nos abre una pregunta. ¿Parece haber alguna diferencia? Vamos a abrir nuestro Minitab. Muy bien, pues ya con nuestro Minitab abierto tenemos el siguiente resultado. Esta columna de nuestro renglón de acuerdo, total de encuestados. De mujeres es de 357 y encuestados 506. Los hombres que estuvieron de acuerdo son 402 y el total de encuestados es de 488. Entonces, lo que vamos a hacer es ir en donde dice Stat, Basic Statistics, To Proportion y Summaries Data. Acomodamos los datos como los tenemos en la tabla. Número de eventos en la muestra número 1 es de 357 y el número de intentos 506. Para la muestra número 2 es de 402 y el total de encuestados es de 488 para los hombres. Lo que vamos a hacer es ir a Options, manejamos vamos a manejar un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que el porcentaje de mujeres difiere con el porcentaje de hombres que están de acuerdo. Entonces elegimos aquí en Difference y vamos a
elegir en donde dice el método use the bold estimate of the proportion. Le damos ok, nuevamente ok, nos lanza el siguiente resultado en donde nos dice un p-value de 0.00. entonces nuestro p-value de 0.00 es menor a 0.05. Con eso tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Por tanto, podemos concluir que el porcentaje de mujeres que están de acuerdo difieren con el porcentaje de hombres que están de acuerdo. Difiere. Y bueno, tenemos este ejercicio que también puedo aplicar en el trabajo. Nos dice, se obtuvo una muestra aleatoria simple de 15 piezas de una orden de reservorios. Se miden sus pesos al sellarse. Eso de sellarse y medir sus pesos es para saber si realmente van las piezas que deben llevar. Ya que si por ejemplo pesa de menos, quiere decir que le falta agregar algo a esa orden. Entonces pues ahí interviene calidad, se tienen que abrir las charolas para ver qué es el componente faltante. Entonces es muy importante eso de medir el peso a la hora de sellarse. Y dice, el peso medio es de 137.5 gramos y las desviaciones estándares de 4.7. Por otro lado, se obtuvo una muestra aleatoria simple de 12 piezas de una orden de cánula y se observa que su peso tiene una media de 136.3 gramos y una desviación estándar de 8.8. Utilizar nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que el peso medio de la orden de reservorio es mayor que el peso medio de la orden de cánulas. Además, debemos construir un intervalo de confianza para la diferencia entre el peso medio de la orden de reservorios y el peso medio de la orden de cánulas. Y aquí tenemos la tablita de reservorios y cánulas, en donde el reservorio, el tamaño de la muestra es de 15, la media muestral de 137.5 y tengo una desviación estándar de 4.7. Y para la orden de cánulas tengo el tamaño de muestra de 12, la media muestral es de 136.3 y una desviación estándar de 8.8. Pues aquí tengo las ilustraciones. Esta viene siendo la cánula que se utiliza en las órdenes y de este lado viene siendo un reservorio, ¿no? Entonces vamos abriendo nuestro ejercicio en Minitab. Ahora ya tenemos abierto nuestro Minitab. Lo que vamos a hacer es ir a Stat, Basic Statistics, Noise to Sample T y aquí elegimos Summary Data. Ahora dice que en el reservorio tengo yo un tamaño de muestra de 15, una media muestral de 137.5 y una desviación estándar de 4.7. Y para la orden de cánula tengo un tamaño de muestra de 12, una media muestral de 136.3 y una desviación estándar de 8.8. Así que vamos a darle en Options. Quiere que maneje un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que el peso medio de la orden de reservorio es mayor que el peso medio de la orden de cánula. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a dar en Difference es mayor a la diferencia de hipótesis. Damos OK y nos lanza el siguiente resultado, en donde pues aquí tengo el tamaño de muestra, la media, la desviación estándar y el error. Lo mismo para aquí, tamaño de muestra, media, desviación estándar y error de la media, error estándar de la media. Entonces
Aquí tenemos nuestro p-value, que es el más importante en este ejercicio, en donde nos da el p-value 0.338. Ya que nos pide un nivel de significancia de 0.05, pues el punto 338 es mayor al punto 0.5, por lo cual no tenemos evidencia suficiente para rechazar hipótesis nula de que las dos medias son iguales, y por lo tanto podemos incluir que el peso medio de la orden de reservorios no es mayor que el peso medio de la orden de cánulas. Por otro lado, pues también nos pide construir el intervalo de confianza. Entonces aquí podemos ponerle control E, nos vamos a options, aquí le vamos a poner en la diferencia no es igual a la diferencia de hipótesis, damos ok, le damos ok y nos lanza nuestro resultado del intervalo de confianza, en donde dice que nuestro límite inferior es de menos 4.80, nuestro límite superior viene siendo 7.20 como resultado. Con ello, pues recordando entonces que en una recta, al pasar por el 0 podemos tener un resultado de la igualdad de las dos medias. Por tanto, no hay diferencia en las medias. Y bueno, maestro, bye. Y bueno, vamos dándole continuidad al proyecto llamado Herramientas aplicadas al campo laboral. En esta ocasión vamos a aplicar ejercicios que se vieron en la unidad número 1. Como le comenté en la unidad número 1 precisamente, yo trabajo en el área de ingeniería y además apoyo a supervisión. En este caso se plantea el siguiente problema. El departamento de HS se presentó con los datos del personal masculino del área de Custom Pack. A continuación, las mediciones del peso de 10 compañeros en kilogramos y su respectiva altura. Su altura se va a representar en centímetros. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el peso y la altura. Tenemos otra pregunta que dice: parece que las personas con mayor peso, mayor altura tienen la persona. Y tercera dice: calcular la predicción a los 180 centímetros de altura, es decir, al metro 80. Muy bien, pues tenemos esta tabla en donde dice el peso por kilogramos y la altura en centímetros. Dice que una persona que mide 158 centímetros pesa 72. Una persona que mide 188 pesa 104 kilos. Una persona de 162 centímetros pesa 72. Una persona de 1,91 m pesa 107. Una persona de 1,62 pesa 92. Una persona de 180 centímetros, es decir, 1,80 pesa 110. Una persona de 1,73 metros pesa 92. Una persona de 152 centímetros, 70. Una persona de 165 centímetros pesa 80 kilos. Y una persona de 179 o 1,79 metros pesa 99 kilos. Entonces vamos a proceder a abrir nuestro archivo de Minitab. Muy bien, ya que tenemos nosotros nuestro archivo de Minitab, en donde en la columna número 1 vienen los pesos en kilogramos y en la columna número 2 la altura por centímetros. Aquí tenemos 10 datos de 10 compañeros. Lo que procede entonces es que vamos a ir a Stat, Basic Statistics, y en donde dice correlación, queremos ver si hay correlación. Elegimos peso y altura, correlación de Pearson y Display P-Values, a lo que nos arroja el siguiente resultado que dice Pearson Correlation of peso a kilogramos a altura centímetros desde 0.906 con un p-value de 0.000. Entonces tenemos esta nota que recordemos que cuando tenemos un número o valor cercano al 0 no existe correlación. Cuando tenemos un número muy cercano al 1 significa que tenemos una correlación positiva,
Y cuando tenemos un valor muy cercano al -1 significa que tenemos una correlación negativa. En este caso tenemos 0.906 y viene siendo muy cercano al 1, tenemos una correlación positiva. Entonces con el p-value nos dice que tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Nuestra hipótesis nula nos plantea que r es igual a 0 y aceptamos la hipótesis alternativa. Por lo tanto existe una correlación entre estas variables. Muy bien. Ahora vamos a graph, scatter plot y vamos a darle con regression. Aquí vamos a elegir peso y altura. Damos OK. Y aquí nos muestra nuestro scatter plot, en donde nos dice dónde se encuentran ubicados nuestros puntos. Además de que hay una inclinación que nos dice que sí hay visualmente una correlación muy fuerte, y no tenemos evidencia suficiente para decir que no existe una correlación entre esas variables. Aquí lo podemos observar. Visualmente tenemos una correlación muy fuerte. Y vamos a proceder entonces con el asistente. Assistant Regression, Simple Regression. Aquí, regresión simple. Vamos a poner en columna Y peso, columna X hacer altura. Queremos una regresión lineal y vamos a manejar el 0.05. Damos OK y nos manda el siguiente reporte, resumen de reporte, en donde dice: hay una relación entre y x. Nos dice que sí. El p-value es menor a 0.001. La relación entre el peso y la altura es estadísticamente significativa. P-value es menor a 0.05. Aquí tenemos también nuestra ecuación de regresión. Menos 90.59 más 1.055. Esa la vamos a ocupar en un momento, ya que nos pide también calcularla. Entonces vamos a apuntarla de una vez. Menos 90.59 más 1.055. Tenemos también la variación. 82.14 de la variación de peso puede ser explicada en un modelo de regresión. Y aquí dice que la correlación positiva R igual a 0.91 indica que cuando la altura incrementa, el peso también tiende a incrementarse. Entonces, como les dije, la relación entre el peso y la altura es estadísticamente significativa, ya que p-value es menor a 0.05. Y también nos pide el ejercicio que calculemos la predicción a los 180 centímetros de altura, es decir, a 1,80 m. Aquí tengo yo la ecuación. Entonces es menos 90.59 más 1.055 por 180 centímetros, que nos va a dar un total de 99.31. Entonces el peso para una persona que mide 180 es de 99.31. Aquí nosotros también podemos consultar. Aquí dice el reporte de predicción. X es 180, 99.294, que aquí nos sale 99.294 con un intervalo de predicción del 95%.
Muy bien, vamos a darle continuidad al proyecto de herramientas aplicadas al campo laboral. En esta ocasión vamos a aplicar lo aprendido en la unidad número 3, que viene siendo el ANOVA. Bueno, como recordará, yo trabajo en una empresa de producto médico, en donde se manejan como materia prima las bombas centrífugas de sangre. Entonces, a continuación se presentan los números de bombas centrífugas para sangre que han salido dañadas a lo largo de 10 días. Utilizando un nivel de significancia del 0.05, debemos de someter a prueba la hipótesis nula de que los diferentes tipos de recubrimiento tienen la misma media. El recubrimiento es el tipo de gas en el que se recubre el material. Esto depende del tipo de sangre del paciente. Entonces, el recubrimiento evita que el tipo de sangre del paciente se coagule dentro de este material y no haya algún riesgo de que se coagule la sangre al momento de que se hace la perfusión o la operación a corazón abierto. Entonces, abrimos nuestro Minitab, en donde ya tenemos a columna 1 los datos de Cortiva, columna 2 los datos de Balance y columna 3 los datos de Trillium. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un test de variancias iguales. Entonces vamos a Stat, ANOVA, y en donde dice Test for Equal Variances, aquí le ponemos que los datos queremos en una columna separada para cada nivel y las respuestas elegimos los 3 tipos de recubrimiento. Le damos OK y nos genera esta tabla en donde nos dice que la varianza de la Cortiva tiene un intervalo de 3.92 a 7.10. La varianza del Balance es de 2.91 a 8.97, mientras que la varianza de Trillium es de 3.36 a 7.53. Aquí tenemos nosotros también nuestra comparación múltiple, el p-value de 9.98 y un test de Leibniz de 0.87. Entonces, aquí tenemos un p-value de 0.98, que es mucho mayor a 0.05. Con ello no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Recordemos que la hipótesis nula nos está planteando que las varianzas son iguales. Por lo tanto, podemos realizar el análisis. Regresamos a nuestro Minitab. Lo que vamos a hacer es ir a Stat ANOVA. En esta ocasión vamos a donde dice One Way. Aquí elegimos que nos separe los datos por columna y las respuestas Cortiva, Balance y Trillium. Para esto vamos a comparaciones. Vamos a elegir Tukey, Fisher, Donnet y los resultados vamos a elegir los 3. Le damos OK. Le damos OK. Nos genera una gráfica de puntos en donde nos dice que la media del Cortiva es de 39 con un intervalo de confianza del 95%, el intervalo menor es de 36.07 y el mayor de 41.92, mientras que el de Balance la media es de 44.5 con un intervalo de 41.57 y a 47.42 máximo, y la media del Trillium es de 41.9 con un mínimo de 38.97 y un máximo de 44.82. También aquí tenemos el de Donnet, en donde nos
nos compara balance y Cortiva y Trillium y Cortiva. En este de Fisher tenemos aquí una nota que dice: si un intervalo no contiene 0, la media correspondiente es diferente de forma significativa. Y aquí podemos observar que la balance Cortiva no contiene 0, es de 1.36 a 9.63. Trillium Cortiva sí contiene 0, que es esta raya punteada verde, es de menos 1.23 a 7.03, y Trillium Balance menos 6.73 a 1.53. Aquí con el método de Tukey, en donde de igual manera, si un intervalo no contiene 0, corresponde a una media significativa. Entonces aquí esta de balance Cortiva no contiene 0, de 0.50 a 10.49. Trillium Cortiva es de menos 2.09 a 7.89, y Trillium Balance es de menos 7.59 a 2.39. Bueno, este ya lo habíamos visto. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Vamos a ver el método. Dice que nuestra hipótesis nula nos plantea que todas las medias son iguales. La hipótesis alternativa, al menos una de las medias es diferente. Nivel de significancia va a ser nuestro valor alfa de 0.05. Aquí tenemos factor, que son 3 niveles. Los valores son Cortiva, Balance y Trillium. Y aquí tenemos nuestro análisis de la varianza, nuestro valor de Fisher y nuestro p-value. En este caso nuestro p-value es de 0.03. Entonces aquí tenemos los datos, en donde nos dice que nuestro p-value es de 0.03. Con esto tenemos evidencia suficiente para rechazar hipótesis nula de que todas las medidas son iguales, y aceptamos la hipótesis alterna, que al menos hay una diferente. Para esto vamos a regresar a nuestro Minitab. Podemos ir aquí al de Tukey, en donde nos dice que Balance comparte la letra Balance tiene la letra A, Trillium comparte la letra A junto con Balance y la B junto con Cortiva, y Cortiva y Balance no comparten letra. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos aquí que Balance y Cortiva, una media de 5.5 y un nivel de intervalo de confianza de 95%, de 0.50 a 10.50, con un p-value de 0.029. Trillium Cortiva menos 2.10 a 7.90, un p-value de 0.33, y Trillium Balance menos 7.60 a 2.40, con un p-value de 0.412. El resultado nos dice lo siguiente: con estos intervalos de confianza, al momento de no pasar al 0, tenemos la evidencia suficiente en base al intervalo para determinar que las medidas son significativamente diferentes. Ahora, con el p-value que es menor a 0.5, en este caso nos dio 0.29, tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que las medias son iguales, y podemos aceptar la hipótesis alterna de que al menos una media es diferente. Entonces podemos determinar que las bombas centrífugas con recubrimiento Balance Cortiva son diferentes. Y bueno, esto es todo.
Nos vemos en la siguiente tarea y muchas gracias.